Los personajes bíblicos nos enseñan a conocer el plan divino de Dios. Guadalupe Radio presenta la videoserie Personajes de la Biblia con el Padre Mariano de Blas. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Yo soy el fariseo que le preguntó a Jesús sobre el divorcio. Y pregunté de forma natural, esperando que me dijera que así estaba bien, que si era bueno mandar un libelo de divorcio a la esposa y separarse de ella. Y él me preguntó, ¿qué les mandó Moisés? Bueno, Moisés permitió mandar un libelo de repudio a la esposa y se acabó. Dice, bueno, eso lo hizo por su dureza de corazón, lo obligaron a que tuviera que decirles eso. Pero al principio no fue así, y en el futuro tampoco será así. Porque quien se separa de su mujer, a menos que sea una unión ilegítima, comete adulterio. Y si la mujer se casa con otro, comete también adulterio. Ante esa claridad de sus palabras yo me asusté, porque yo había pensado separarme de mi mujer mandándole eso, un libelo de repudio, pero ahora me lo voy a pensar 2 veces. Bueno, hoy día muchos ya no preguntan a Jesús si es lícito divorciarse, sino que simplemente se divorcian, se separan y no dan ningún libelo de repudio. Le dicen, te vas, yo me quedo. Si hay hijos de por medio, pues tú para allá, tú para acá, se los reparten o los mandan con la esposa, no sé. O se los mandan al Estado para que los cuide si los maltratan. Hoy no se pregunta ya, hoy se actúa en respecto al matrimonio como a quien le da la gana. Así que hoy no se quiere casar la gente por la iglesia. Vean las estadísticas, la mayoría de los jóvenes cristianos ya no se casan por la iglesia, les importa nada el matrimonio. Incluso dicen, ¿para qué casarnos civilmente? Bueno, si hay necesidad por algunos convenientes, pues nos casamos por lo civil, pero nada más por eso, para tener derechos civiles, ¿verdad? Pero ya no les importa recibir un sacramento, que es un plus de gracia, precisamente para que se mantengan fieles y sean felices. Es verdad que algunos, escuchando Guadalupe Radio, acercándose a Dios, recapacitan y dicen, esto no está bien, tenemos que arreglar la casa, es decir, nuestro matrimonio, y después de algunos años legalizan su matrimonio religioso, afortunadamente. Hoy día, si uno compara el Génesis con lo que están haciendo con el matrimonio, no hay ninguna comparación. El hombre ha dicho, yo ahora soy Dios y yo mando aquí y yo hago las cosas como yo quiero. Todo eso del Génesis, que se casará un hombre con una mujer, para nada. Puede uno casarse con otro hombre o una mujer con otra mujer. ¿Cuál es el problema? Y eso de que se unirán los dos y serán una sola persona, pues yo invento una cosa nueva, el divorcio. Si nos va bien, seguimos. Y si nos va mal, tú para allá y yo para acá, y tú te encuentras otro amor y yo otro, y aquí no pasa nada. Y respecto de los hijos, que el matrimonio es para engendrar hijos, no, para pasarlo bien, divertirnos, y luego si casualmente o accidentalmente viene un hijo, pues lo mandamos a volar a través del aborto, no pasa nada. Y primero pues nos cuidamos con los anticonceptivos para evitar los hijos, pero si alguno viene, pues fuera con él. Y sobre todo si viene con algún defecto. Nosotros no queremos hijos con defectos, queremos niños perfectos. Y cuantos menos mejor, cuantos menos mejor. ¿Cómo que esas familias, esas mujeres que tenían antes 8 o 10 hijos, que por cierto las ves tú muy derechitas, muy así, como que han podido con eso y más, hoy día ya nos da mucho miedo a las mujeres engendrar hijos.
porque perdemos la figura y luego pues es darles de comer y luego pagar colegiaturas, o sea, es muchas dificultades. Así que cuantos menos hijos, mejor. Aquello de que en algún sitio escuché, la familia pequeña vive mejor. Bueno, la familia mejor no es la pequeña o la grande, sino la que vive en el amor. Entonces, decían los apóstoles así con mucha sonrisa, diría yo. Entonces, si ese es lo que pasa entre el hombre y la mujer, es mejor no casarse. Ya Jesús explicó, hay algunos hombres que nacen incapaces del matrimonio, otros los incapacitan los hombres, y algunos se incapacitan a sí mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Yo soy Leví, Mateo. Era publicano, y con eso lo digo todo. Era un personaje excluido de la sinagoga por el hecho de que cobraba los impuestos a mis conciudadanos para darlos a los invasores, a los romanos. Y claro, aprovechábamos nuestro puesto pues para pedir más de la cuenta, hacer algunos negocios, y por eso vivíamos bien, teníamos suficiente dinero como para pasarlo bien. Y había escuchado de Jesús de Nazaret y me llamaba la atención, pues, ¿quién será ese rabí que arrastra a las multitudes, que cura a tantos enfermos y que anuncia un mensaje que no es como el de los fariseos, un mensaje hermoso, un mensaje en que habla de Dios Padre? Yo nunca me he atrevido a llamarle Padre a Dios, siempre me ha infundido un gran respeto. Pues un día estaba yo en mi despacho de todos los días y pasó Jesús, y al pasar frente a mí se me quedó mirando con una sonrisa, y yo me asusté un poco. ¿Qué me querrá decir? Pues sí, me dijo: Leví, sígueme. Sígueme. Yo entendí, o sea, ser discípulo como esos que van con él. Yo, un publicano, un pecador. Pero bueno, me dio tanta alegría que dejé todo, dejé a los que me estaban ayudando, ustedes arreglen las cuentas, y me fui. Claro, los demás apóstoles, sobre todo Pedro y otros, me miraban así, como diciendo: ¿y este qué? Y yo les dije: oiga, a mí me invitó el mismo que les invitó a ustedes. Luego ya poco a poco, viendo que Jesús me trataba como a ellos, como que nos fuimos haciendo amigos. Y yo me sentía realmente muy privilegiado, porque yo no merecía ser apóstol, ser seguidor de Jesús. Y tanta era mi alegría que organicé una fiesta de despedida en mi casa. Claro, invité a otros publicanos, a gente como yo, y estábamos disfrutando la despedida. Claro, todos pues admirados, diciendo: pues este va a dejar su puesto, que trae tantas ganancias por seguir a un maestro que, por lo que veo, no tiene dónde reclinar la cabeza, y ser un apóstol como esos, que los veo más pobres que bueno. Pero él decía, yo les decía: estoy tan feliz, tan contento, que no me importa el dinero, no me importa nada para seguir a Jesús. Mientras yo seguía a Jesús, fui anotando milagros, discursos, parábolas, con la idea de hacer pues un evangelio. De hecho salió el evangelio según Mateo, para que los judíos, mis compatriotas, tuvieran un resumen de lo que había enseñado y hecho Jesús. Si tú quieres leer ese evangelio, ahí encontrarás la experiencia, mi experiencia con Jesucristo. Algo inolvidable, algo maravilloso. Y yo aquí te digo una cosa: si Cristo te invita, no te invita porque lo merezcas. Yo no lo merecía por una parte. Te invita porque te ama. A mí lo que más me impresionó de Él fue precisamente eso: cuánto me amó. Y sabiendo además que Él no era un simple maestro, porque fui poco a poco convenciéndome
de que era nada menos el Hijo de Dios. Un día preguntó a los 12, nos preguntó, ¿quién decís que soy yo? Y Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Yo me quedé asustado cuando dijo eso. Y sobre todo cuando Jesús lo ratificó. Lo que has dicho no te lo ha inspirado la carne ni la sangre, o sea, ningún ser humano. Te lo ha inspirado mi Padre Celestial. Entonces era verdad lo que había dicho Pedro, que él era el Hijo de Dios. Entonces yo me sentí realmente muy agradecido, sentí el deseo de no separarme nunca de él, amarlo entrañablemente, y entonces escribí mi evangelio con más interés, con más ilusión, procurando que no se me perdiera nada, porque todo eso iba a servir no solo para los judíos, sino con el paso de los siglos para muchísimos millones de cristianos. No importa que seas un pecador, si Cristo te invita, dile sí con todo el corazón. Yo soy el escriba que preguntó a Jesús sobre el primer mandamiento. Yo la verdad quería cumplir la ley de Moisés, pero eran tantos mandamientos que yo me sentía abrumado. Y entonces yo quería por lo menos cumplir lo más importante. Y digo, ¿a quién se lo pregunto? ¿A otro compañero mío, a un doctor de la ley? No, voy directamente con ese nuevo maestro, Jesús, que por la forma de hablar tiene una grandísima sabiduría. No cabe duda que es un gran profeta. Un día me acerqué y le dije, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? A mí me interesaba mucho la respuesta, y puesto que él era un maestro tan importante, su respuesta sería clara. Y me respondió citando un pasaje del que yo me acordaba, del Deuteronomio capítulo 6, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo le había preguntado el primer mandamiento, pero él me dijo, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos está toda la ley. Bueno, con esa respuesta yo dejé de complicarme la vida. Lo único que tenía que hacer como buen discípulo de Moisés era amar. Amar al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, mi prójimo, a las demás personas. Pues bien, queridos hermanos, ustedes no se compliquen tampoco la vida. Ser cristiano es una cosa muy simple. No necesita uno leer muchos libros, una biblioteca entera, no. Toda su religión se resume en una palabra: amarás. Amarás. ¿Eres capaz de amar? Dios nos ha dado a todos la capacidad de amar, pero podemos usarla o no, o podemos incluso convertirla en lo contrario, odiar. Por otra parte, el amor produce automáticamente felicidad en la persona que ama y en la persona que es amada. Por lo tanto, si ustedes cumplen esos dos mandamientos del amor, tienen que ser las personas más felices del mundo. Si no son felices es porque no aman. Y si no aman, ¿qué les queda de su religión? Nada. Ustedes les bautizaron, ¿verdad? Les dieron un papelito que se llama la boleta de bautizo. Eso es lo que les quedaría, un papelito, si es que no lo han perdido. Por lo tanto, recuperen la esencia. No se pierdan en cosas secundarias. Vamos a lo esencial, amarás. Y amarás no de cualquier forma. Se nos pide amar a Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas. Por lo tanto, con todo lo que podamos. Me llama la atención el que Dios nos ponga como mandamiento amarlo, que significa enamorarnos de Él. Pero no es un mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón es una gracia, es una maravilla,
que no necesita convertirse en mandamiento, porque es una necesidad, es una alegría del alma poder amar a Dios de esa manera. Y amar al prójimo, eso significa que mi prójimo los considero como hermanos míos. Si son realmente mis hermanos, ¿cuál es el problema para amarles como a mí mismo? Entonces, no nos perdamos en detalles, no nos perdamos en cosas secundarias. Amarás. Eso significa, pues, hacer todas las cosas que hago por amor y con amor. Ama y haz lo que quieras. Desde el trabajo en casa, el trabajo fuera de casa, la oración, todo. Por ejemplo, la oración, si se hace con amor, se convierte en un diálogo de enamorados, no en una máquina de frustración o de aburrimiento. Por eso yo te pregunto, ¿disfrutas enormemente cuando oras? ¿Realmente estás enamorado y por eso te convence tanto la oración? Y si amas a Dios y amas a tu prójimo, eres el mejor cristiano. No te pierdas en cosas secundarias. Amarás, amarás. Eso significa ser seguidor de Cristo. Yo soy un discípulo que un día escuchó estas palabras de Jesús: no os preocupéis. Yo me preocupaba mucho de que se me iba a acabar la comida, el dinero, el trabajo, que no podía pagar el impuesto a los romanos. Entonces ese discurso me llegó al corazón, sobre todo por la manera como Jesús lo planteó. Dice: no os preocupéis qué comeréis, qué beberéis o con qué os vestiréis, porque vuestro Padre Celestial, si somos hijos de Dios, sabe que necesitáis esto y os lo dará. Y todavía ponía la comparación: si tú eres un padre que no eres tan bueno y un hijo tuyo te pide un pan, no le das una piedra. Pues yo nunca di a mi hijo una piedra. Y si te pide un pescado, no le das un escorpión. Pues yo nunca me atrevería a darle un escorpión a mi hijo, pues porque es mi hijo y porque lo quiero. Y luego también nos decía, ese Dios, fíjate bien lo que hace, cuida a los pajaritos. Ellos no se preocupan, no tienen graneros, no tienen despensas y Dios los alimenta, y son pajaritos. Bueno, vosotros sois más importantes que todos los pájaros del mundo. Y fijaos en los lirios del campo. Ya había visto tantos, me gustaban mucho. Y dice, fíjese, es una plantita que dura un ratito y luego se seca y va al fuego. Sin embargo, ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, vuestro Padre Celestial va a cuidar de una plantita que dura un ratito y se seca y va a descuidar a sus hijos. Realmente me convenció totalmente. Y desde entonces, ¿saben qué? Ya no me preocupo. Vivo feliz, vivo tranquilo, sabiendo que hay un Padre que lo puede todo, que me ama infinitamente y que no me va a dar una piedra cuando le pido pan o un escorpión cuando le pido un pescado. Por eso, queridos hermanos, aprendan la lección que yo aprendí del Maestro. Ustedes han escuchado esas palabras muchas veces, quizás: no os preocupéis, qué comeréis, etc. Y sin embargo se siguen preocupando. Pues ¿qué es lo que pasa? No se fían de su Padre Celestial, creen que Él no puede ayudarles, creen que Él no quiere ayudarles. Por favor, el argumento está demasiado claro y demasiado fuerte. Y a Él pues le encanta cuando sus hijos se fían de Él. Él no quiere ser un padre temido y desconocido, sino un Padre amado y conocido. Le encanta cuando sus hijos se fían de Él, que es el mejor Padre de todos. Y le da mucha pena, mucha tristeza cuando desconfiamos, cuando seguimos teniendo miedo y preocupación por la comida, la bebida, el vestido, las enfermedades, lo que sea. Él diría a través de su Hijo posteriormente: si me amas, confía en mí. Si me amas mucho, confía mucho. La medida de tu amor será la medida de tu confianza.
Y quien habla de Dios, pues habla también de su Madre Santísima, porque Él nos daría después a su Madre como Madre nuestra. Y una madre tampoco da una piedra a quien le pide un pan, porque ella ama después de Dios más que nadie a sus hijos. Por lo tanto, la confianza que tenemos que tener en Dios, la tenemos que tener también en su Madre Santísima. Y ahora te pregunto, querido hermano o hermana, ¿cómo anda tu confianza en Dios y en María Santísima? ¿De verdad, no tienes miedo al futuro? ¿De verdad, no tienes miedo al pasado? ¿Lo has dejado en sus manos? Y de verdad, no tienes miedo al presente. No tienes miedo aunque tengas el refrigerador vacío, aunque no tengas con qué pagar la renta, aunque no tengas, pero tienes a Dios. ¿Crees como aquella viuda de Sarepta, lo que le decía el profeta, no se acabará el aceite, no se acabará la harina, es decir, no se acabarán los medios de subsistencia? Yo les invito, queridos hermanos, yo que escuché esas palabras de Jesús, a que tengan una total confianza. Yo confié en Él y nunca me faltó nada. Yo soy Marta. Tenía 2 hermanos, Lázaro y María. María hacía poco que se había convertido y por lo tanto estaba viviendo una experiencia espiritual increíble. Y yo estaba contentísima del cambio de mi hermana, y no se diga Lázaro. Y éramos muy amigos de Jesús y él muy amigo de nosotros y con frecuencia se hospedaba en nuestra casa cuando venía a Jerusalén. Yo procuraba que su estancia fuera lo mejor posible en cuanto a la comida, un cuarto bien arreglado, incluso para los mismos apóstoles que la acompañaban, pues dejarles en un buen lugar, que pudieran comer a gusto, etc. Teníamos, gracias a Dios, pues abundancia de bienes. Y en una ocasión, pues vino Jesús, como de costumbre, y se quedó a la puerta de casa platicando con María. Ella estaba a sus pies platicando y sobre todo escuchándole. Ella necesitaba escucharlo porque estaba recién convertida y por eso para ella era como el respirar. Pero pues yo quería tener todo muy arreglado y no me daba tiempo y dije, ¿dónde está mi hermana? A ver si termina la conversación, pero no, seguían. Y en un momento dado, pues con toda confianza me acerqué a Jesús y le dije, oye, maestro, fíjate que estoy con todo el quehacer de la casa y no me alcanza el tiempo, dile a mi hermana que me ayude, ¿no? Y yo esperaba que me dijera, claro que sí, a ver, María, ve a ayudar a tu hermana, pero no, me dejó un poco cortada con lo que me dijo, así medio sonriendo. Marta, Marta, te preocupas de demasiadas cosas. María ha escogido la mejor parte, es decir, lo único necesario. Y no le será quitada esa parte, entonces me quedé como cortada. Pero después me hice esta reflexión, si a Él lo que le gusta es que estemos con Él, pues bueno, yo diría a los siervos que preparen la comida a lo mejor posible, pero... Y luego me acordé de unas palabras que Él había dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás, claro. A Él lo que le interesaba es salvar almas. Y por lo tanto, que escucháramos su mensaje de salvación. Así que las próximas veces encontraría a María y a Marta a sus pies escuchándolo. Pues queridos hermanos, muchos y muchas de ustedes pueden parecerse a mí, muy activas, muy dinámicas, con muchos apostolados y con poca oración. Y dense cuenta que la oración es el alma de todo apostolado. Un alma que no reza no produce fruto apostólico, porque el apostolado, como después lo diría un gran discípulo de Jesús, es contemplata alis tradere, en latín, y traducido es dar a los demás lo contemplado en la oración. Por lo tanto, si uno no contempla en la oración,
¿Qué puede dar? Nada. Nadie da lo que no tiene, pero uno sí da al Cristo que tiene, la fe que posee, el amor que posee y todo eso. Entonces, hagamos una especie de examen de conciencia, los que trabajamos en la salvación de las almas, dirigimos grupos de oración, grupos de apostolado. ¿Cómo es mi oración? Puedo decir que yo disfruto esa oración porque es un diálogo de enamorados y como todos los enamorados, pues estamos contentos, felices. Y además percibo que ahí en la oración se enciende mi corazón, recibo fuerzas, ánimos, motivaciones para luego transmitirlo a los demás. Pues bien, es una invitación que yo les quiero hacer porque tuve esa experiencia. Yo estaba cuidando de la viña del Señor y olvidándome del Señor de la viña. Es verdad que todos tenemos que hacer apostolado, pero tenemos que dedicar tiempos y tiempos nobles para estar con el Maestro, porque es el Maestro que enseña, que motiva, que anima y que nos manda a predicar. Por eso, hoy hace mucha falta la oración, y no solo en los fieles, también en los pastores. Los pastores que no cuidan suficientemente su oración perderán irremisiblemente su vocación. Y los cristianos que no rezan lo suficiente no pueden entrar al cielo. El mismo Jesús les dijo un día a los apóstoles que no habían podido echar un demonio. ¿Por qué no pudimos, Señor? Por falta de oración y de ayuno, de sacrificio. Bien, escuchemos dentro del corazón: Marta, Marta, o si eres hombre, con tu nombre, te preocupas de demasiadas cosas. Hay una sola cosa necesaria. ¿Qué es esa cosa necesaria? La salvación, la unión con Dios, el estar con el Maestro. Luego todo lo demás, pero eso no puede perderse jamás. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Personajes de la Biblia con el Padre Mariano de Blas. Esta fue una producción original de Guadalupe Radio, disponible solo en sus aplicaciones. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.